Arrancamos la segunda parte de la tercera jornada internacional de arte, cultura y política. En esta primera mesa de esta segunda parte vamos a hacer un homenaje al director de fotografía argentino Carlos Torlaschi. Carlos, más allá de ser amigo de la casa y de haber venido a participar en las dos jornadas anteriores, es uno de los directores de fotografía más importantes de nuestro país. Y es un honor tener acá a Raúl Toso y a Luis Pietragala, ¿sí? Ambos cineastas, docentes de lo que es el arte cinematográfico. Ahora Leo los va a presentar para poder empezar este homenaje a una persona que realmente ha dejado mucho por el arte argentino. Así que con un aplauso quiero darle la bienvenida a esta... Una charla que hice aquí mismo hace un año aproximadamente, hablaba y generó un interés que nos pareció insólito, aunque bienvenido. Hablaba de lo que se llamó, o se sigue llamando, la Escuela de Cine de Avellaneda, que fue una cosa extraña y que se dio en un momento muy particular. Como en este momento, si bien no estamos en dictadura legalmente, para decirlo de modo delicado, estamos en un momento difícil. Transición. De transición, sí, digámoslo así. Esto ocurrió y empezó y se gestó durante la dictadura, plena dictadura. Se dieron condiciones muy favorables, entre ellas que no pertenecíamos a el ejido nacional ni al provincial, sino al local, o sea, Avellaneda, concretamente. Por lo tanto, no había tanta presión. La idea es que yo lo interrumpa y entonces hacemos municipal. Municipal. No, y provincial y nacional, municipal, tal cual. ¿Qué pasó? Digamos, tuvo un primer director, hoy dedicado intensamente en la provincia de Neuquén, a la cocina, así la vida. La gente cambia. Te interrumpo de nuevo, pero la cocina tiene mucho que ver con el arte cinematográfico. Muchísimo que ver. El que quiera hacer cine o televisión tiene que ser buen cocinero, si no, no sirve. Bueno, para no entrar en discusión, no estoy de acuerdo para nada. ¿Por qué no sabe cocinar? A ver, no me gusta la cocina para nada. Salgo y a poco de eso. Lo concreto es que un segundo director, muy kamikaze él, que debería estar aquí hoy, pero yo les digo simplemente dónde está trabajando por el momento, que es en el Instituto de Cine. Con lo cual, si están más o menos informados, saben que por lo menos el cine argentino está en emergencia y está con serios problemas. Y él tiene un cargo importante y además, bueno, la última noticia que tuvimos de él el lunes, que habían echado a parte del personal, por supuesto a los más vulnerables, los alumnos que estaban precarizados, con monotributo. Pero bueno, ese señor que fue el que dio vuelta prácticamente parte de nuestras vidas, y una parte muy importante, era un lugar donde se respiraba libertad. O sea, en plena dictadura. Era raro. Y nos acostumbramos rapidísimo. Lógicamente teníamos cuidado de ver hasta dónde se llegaba, porque tampoco el suicidio. Y de eso, bueno, en muy pocos años se logró que tuviésemos con medios muy precarios. Para esa época eran medios de aficionado, pero un aficionado de hoy tiene una tecnología que nosotros no teníamos ni remotamente. Se logró otro tipo de educación y otro tipo de cine, que superó al cine que hacían los alumnos del Instituto de Cine. Pero les cuento que no fue por la capacidad de los alumnos, sino porque había un señor que que había trabajado en el Teatro Colón, que era director de cultura, mientras que el instituto tenía un señor que era comodoro, con lo cual no es lo mismo. Perdón, que cuando entraba al aula el comodoro, todo el mundo se paraba después y le decía de pie. Y te ponían el dedito así para ver si el pelo estaba corto. Además, exacto. Nada de eso estaba ocurriendo en la Escuela de Arte Cinematográfico de EDAC.
En este momento lo que estamos viendo es hace mucho y ahora. El hace mucho, década del 40 aproximadamente, es el lugar donde nos vio de alguna manera nacer, que era la Casa de la Cultura de Avellaneda, frente a la Plaza del Cine, pleno centro avellanedense. Allí había varias escuelas de arte, distintas especialidades, o sea, plástica, música, actuación, etc. Había fotografía, y dentro del Instituto de Fotografía había una escuela, que era la de cine, que después en la democracia se transformó en instituto, hasta el día de hoy. En ese lugar estábamos. Hoy no lo fui a visitar todavía, es un centro de arte, que es la otra imagen que está en paralelo. Si a partir de ahora podemos pasar el video. ¿Puedo agregar un? Sí, por favor. Están viendo el antes y el después. Ese es el comienzo de la Casa de la Cultura, cuando era la escuela número 1, acá en la tacha que era Avellaneda, lo pude confirmar. Después pasó a ser la Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura que damos nosotros es una foto intermedia que no tenemos, que era un desastre que había hecho el gobierno militar en ese entonces, y le había sacado todos los adornos y toda la ornamentación, y había quedado una cosa totalmente híbrida. En la gestión ahora se trató de recuperar simbólicamente lo que había, el esplendor de lo que había sido ese edificio. No en su totalidad, pero por lo menos se asemeja más a lo que es ahora. No sé si tiene que ver, pero bueno. No, ya está. Cuando quiera Martín mandar el look, los dos videitos que están pegados. Exactamente. Mandar los dos, como para que tengan una noción. Estos son más o menos materiales que los pasamos por dos motivos, que les explico enseguida. Pero son materiales del año 80 aproximadamente, 81, en donde hay personas que hoy, bueno, que son profesionales. ¿Qué se hacía? Un típico entrenamiento de seguimiento de personaje, para mantenerlo en cierto lugar del cuadro, para que estuviera claramente definido y que la cámara, bueno, no hiciera... Era el comienzo directamente de todo eso. Durante esa época entonces se empezó a tener, digamos, una libertad inusual, y dentro de esa libertad inusual estaba pensar, discutir y polemizar, y fundamentalmente filmar. ¿Cómo se filmaba? Bueno, eran cámaras destinadas a aficionados, en un tamaño de película que se llamó Super 8 porque era de 8 milímetros, que normalmente no tenía sonido y que el material era reversible. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Uno filmaba, se mandaba a los dos laboratorios que había, Agfa y Coda, y hacían un proceso que no viene el caso, que daba una película en positivo, o sea, no en negativo, sino en positivo, en color. Punto. No es el proceso que se podía hacer con otro tipo de materiales más profesionales. Una de las delicias que tenía el sistema ese era cuando se le pegaba una cinta magnética al costado. Una experiencia personal muy linda que nunca me olvido fue que estaba proyectándose, no me acuerdo dónde, la película. Por un lado seguía la cinta y por otro lado la cinta magnética que se iba despegando. Lo cual fue bastante fuerte, porque hubo que hacer todo el sonido absolutamente de vuelta. O sea, era muy precario realmente lo que tenía, ¿no? Era muy precario el lugar. Lo que no era precario era el contenido de la enseñanza. Una de las precariedades del lugar era que teníamos una vista privilegiada del primer piso de la biblioteca. ¿Dónde estaba eso? En un aula. ¿Por qué teníamos esa vista? Porque había un agujero así de grande, todo vallado, que mejor no te cayeras. Y nacieron varios romances ahí por eso. Sí, y un montón de cosas. O sea, la convivencia era realmente así. Por eso nos aferramos tanto. Antes de eso, digamos, hubo un señor. Después de eso, digamos, la escuela tuvo, bueno, un devenir, a veces problemático, eso fue a fines de los 80, ese devenir problemático,
aquí hay un docente presente, todavía aparentemente sigue. No era digamos, un paraíso, pero sí era un lugar donde crear fundamentalmente. Y una de las cosas que se creó, que ahora va a aparecer en un ratito, es lo que hoy llamamos making of, o sea, el tras de escena. Tras de escena de un cortometraje muy premiado, mucho más que todos los del instituto y de otros que había en ese momento en el exterior. ¿Qué es este? Lógicamente, ustedes no lo están viendo en buena calidad, porque tampoco tenía buena calidad. Y algo que quiero resaltar, esto es video ahora. ¿Quién pudo haber hecho y tenía en su casa los medios como para hacerlo? Carlos Torlaski. Gracias a él, que preservó estos materiales, podemos ver, no sé si ya apareció Carlos. Sí, apareció. Ya apareció. Que actúa en este corto, Carlos, porque además Carlos tenía esto. Claro. Fue, digamos, la película que hizo Raúl, El Viaje, fue una armatura bastante importante, porque sacó no sé cuántos premios en todos lados, fundamentalmente antes que la Argentina en el extranjero. O sea, y, insisto, había una camaradería bastante interesante y creativa. Nos peleábamos, discutíamos, nos amigábamos, en fin, lo normal que ocurre. Como decía la Coca, por trabajo. Por trabajo, claro. Decía otra cosa antes, pero que no lo Este, bueno, es año 79, para ver un señor de barba parecido a él, pero con barba negra. Y es un corto, digamos, que todavía está, y se hizo con los medios técnicos elementales que teníamos, donde tirar una copia era, además de caro, bajaba muchísimo la calidad. Muy distinto de lo que es hoy en día la era digital. Rodolfo Hermida fue quien realmente dio vuelta a las cosas e hizo cosas tan insólitas como esa y tan simpáticas o risueñas al día de hoy, que era, mientras se proyectaba el estreno, un corto hecho por uno de los alumnos sobre las villas en la zona de La Boca, Rodolfo se ponía al lado del director de cultura y no sé qué película le contaba, pero no le paraba de hablar. De modo que quedaba confundido y seguimos para adelante. También teníamos esas cosas todos de kamikaze, pero sabíamos que estábamos en un lugar que no era habitual. Y por cierto, tuvimos, como pasaba en esa época, y sigue pasando, algunos sustos. Así que este material, que prácticamente ya está terminando, insisto, el corto está, no sé si vos lo tenés subido a algún lado como para que lo puedan ver. No, tendría que digitalizarlo. Tendría que digitalizarlo. Con esto, bueno, cerramos la primera parte. La otra que arranco yo y después ya no hablo más, es que Carlos era director de fotografía. Ante lo cual uno se pregunta, ¿qué es eso de director de fotografía? ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar por el tema dinero. En el reglamento del sindicato es el que más cobra. De todas las personas que hay, un director de fotografía, sea quien fuese, es el que tiene mejor sueldo. ¿Cómo se lo define? Espero no pasarme de 5 palabras, o tal vez un poquitito más. Es el responsable de la imagen visual, no de la imagen sonora, de la imagen visual, y todos los elementos, y decide todos los elementos que tienen que converger con ella. Nada más. O sea, se divide en dos grandes grupos, el área de cámara y el área de iluminación. O sea que tiene en realidad dos equipos simultáneos trabajando. El área de iluminación, obviamente con la supervisión de este director de fotografía,
es el que decide más luz, menos luz, y donde están los llamados eléctricos o reflectoristas, que bueno, mueven los faroles, etcétera, etcétera. En el área cámara está el encuadre, que hay un camarógrafo responsable, pero el encuadre ese, en última instancia, es responsable el director de fotografía también. Hay casos, Carlos lo hizo varias veces, de ser las dos cosas. De esto no vamos a abundar mucho más, pero sí ahora vamos al personaje principal, que es Carlos Torlaski, que yo lo recuerdo aquí sentado más o menos por donde están ustedes, en la tercera o cuarta fila, solía sentar por ahí. Y tenía una característica, la van a ver ustedes ahora. El apodo, uno de los apodos que tenía era el mudo. No hablaba. No es que no sabía hablar, no hablaba. Hablaba poquísimo. Me acuerdo que en ese momento él solía tener una remera con una marca comercial muy graciosa que decía Converse, con lo cual era bastante contradictorio. La actitud de Carlos, lo van a ver ahora, es bastante humilde. Personalmente yo y otra gente nos enteramos de las cosas que hacía, a veces después. Yo me enteré, y creo que vos también, al mismo tiempo, gracias o lamentablemente debido a su fallecimiento, de que fue en 30 años, groseramente entre el 85 y 2015, el director de películas, pero el director de fotografía que hizo más, iluminó más películas. Yo no sabía eso. Y lo conocemos desde hace 40 años. Él decía. Era alguien que su característica era callar, es cierto, pero estaba muy bien suplido por el escuchar y el entender qué quería el director y qué necesitaba la película. Vamos a ver ahora una entrevista grabada por Martín Biagini, está por ahí, que lamentablemente, bueno, ha sido el último testimonio. Por lo que me cuenta Martín, se hizo en la casa de él, todo muy relajado. Carlos habló, y cuando tomamos ese video, que en realidad era un video destinado a una nota publicada en esta universidad, y que se hizo porque, bueno, era más cómodo grabar eso y después pasarlo a escritura que de otra manera. Los silencios que él hace, van a ver cómo son. Cuando pasamos hace un mes el primer homenaje en la Asociación de Directores, todos lo conocían, los que estaban aquí, y se reían respetuosamente. O sea, por las pausas que hacía. Porque hablar no era su fuerte. En este, evidentemente, la situación digo que es. Así que, si podemos apagar la luz y vemos esta entrevista que dura más o menos unos 8 minutos. ¿Dónde naces? ¿En dónde pasa tu infancia? Y me interesa mucho tu primera escuela. Esas son las 3 preguntas iniciales. No, nací en Quilmes y estoy viviendo en la misma casa en que nací. Naciste bueno, en Quilmes, pero sí. ¿Y cómo fue tu infancia acá? Tenía mucha libertad. Libertad, digamos, no sé, yo me iba a la mañana, volvía a la noche cuando era chico, no sé. No recuerdo que me estuvieran vigilando todo el tiempo.
¿Tu familia cómo estaba conformada? Hay un hermano y mis padres. ¿Tu viejo a qué se dedicaba? Empleado. Empleado bueno, estaba trabajando en Capital en una, ¿cómo se llama? Es una imprenta. Era gráfico. ¿Y tu vieja? Era maestra que dejó de trabajar cuando nací. Vos sos el mayor. Sí. Perfecto. ¿Tu escuela primaria? En unas 10 cuadras de acá. ¿Qué escuela era? Escuela 22, Quilmes. ¿Hace poco tuvieron un reencuentro? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? Bien. ¿Sí? Algunos, habremos sido 8, 10 personas. 10 compañeros de grado que no nos veíamos hace 50 años. Más de 50 años. ¿Cuál es tu primer contacto con el cine? Con el cine como producto, no como profesional, sino como... ¿Cuál es la primera vez que vos recordás que vas al cine o que tenés un contacto con una película? No, películas, bueno, algunas me acuerdo muy vagamente. Hace poco descubrí una que era... lo que nunca ocurrió... Un día un gato. Un día un gato se llama la película. Hace poco supe cuál era. Y es por ahí de las primeras que me acuerdo de tener algo. ¿Y dónde la veías? Esa me acuerdo haberla visto en el cine de acá. ¿Cuál era el cine de acá? Era el Ideal. ¿Te acordás dónde quedaba? Sí, hay un edificio ahora. Sí. ¿Pero qué calle? 9 de julio. En la 9 de julio, acá en Bernal. En Bernal. Sí. Perfecto. ¿Y tu decisión de meterte en el mundo del cine, de estudiar cine, o sea, ¿en qué momento surge? Bueno, yo estaba, terminé el secundario, empecé a... ¿Qué secundario hiciste? Bachiller nacional. ¿Y el cuál, te acordás? ¿El colegio? Sí. Colegio Nacional de Quilmes. Y iba a empezar ingeniería, empecé ingeniería y bueno, me gustaba el cine, qué sé yo, pero bueno, seguí ingeniería igual. Y bueno, después dejé ingeniería y empecé a estudiar cine. No empezaste de una cine porque no estaba bien visto, o sea, ¿cómo fue tu decisión? Sí, puede ser porque no estaba bien visto, sí. No, y aparte pensé en un momento hacer las dos carreras. Estudiaba en La Plata ingeniería y Bellas Artes en La Plata tenía cine en ese momento y me había inscrito y qué sé yo, pero soy ingeniería. ¿Y cómo llegas a la escuela de Avellaneda? Porque no me acuerdo cómo averigué que existía porque, digamos, di varias veces ingreso, 2 veces o 3 veces en el instituto y no reboté. Y decime una cosa, te anotás en la escuela de Avellaneda. ¿Qué significó para vos? Significó. No sé. No, digamos, a ver, de estudiar algo que no te gustara. No es que no me gustaba. ¿Te gustaba ingeniería? Sí, ingeniería electrónica sí me gustaba. ¿Cuántos años hiciste? 3, pero en 5. Hice 3 en 5. Lo que pasa es que me gusta el nivel, me gusta, y a veces cuando, si puedo hacer algo en electrónica lo hago. A un nivel de hacer cositas, soldar, qué sé yo, un nivel manual, no el nivel de la teoría que necesita un ingeniero, que maneja un ingeniero. Más como hobby. ¿Te acordaste en qué momento, al estudiar cine, decidí ser director de fotografía? Porque en general una persona que estudia cine, en general apunta a director. ¿Por qué vos te tirás más para el lado de la imagen? Bueno, cuando me inscribí creo que puse fotografía montaje, pero no, estaba, digamos, como tenía, bueno, facilidad para la electrónica, lo que hacía era sonido.
pero no me gustaba. Pero sí hice sonido un tiempo. Y después en un momento, por ese lado, pude. ¿Con qué filmaban en la escuela de Avellaneda? Empezamos, en primer año teníamos Super 8, después teníamos 16. ¿De qué época estamos hablando? 77. 76. Te hago una pregunta, tema militares, ¿cómo sobrellevaron eso? Porque escuela de arte en época de dictadura. Bien, con mucha libertad, había mucha libertad en la escuela. Por ahí creo que no sentimos el proceso por eso, porque era otro clima. ¿Quién era el director en ese momento? Cuando entré, Miguel Creus. ¿Y cuando te recibiste? Cuando me recibí, Rodolfo Hermida. Perfecto. Hice la colima en el medio. Ah, te tocó hacer la colima. Sí. ¿En dónde la hiciste? Ese batallón de Arsenal 601 creo que era, Bulón. Pero no. ¿Cómo ingresaste? ¿Cuál es tu primera película de cine profesional? ¿Tu primer trabajo profesional en el que te pagan? El que me pagan es Atrapadas. Con Di Salvo. De Di Salvo. ¿Cómo fue trabajar con Di Salvo, que era el director de fotografía? Porque, digamos, hacerle la luz a Di Salvo me imagino... no sé, me lo imagino yo. Sí, bueno, no sé. Creo que... O sea, Di Salvo te va a seguir llamando a vos, por eso te pregunto. Sí. Yo creo que era digamos, que trabajaba conmigo porque no se bancaba a sus a sus colegas. A sus colegas, claro. ¿Cuántas películas filmaste con Di Salvo? 6, creo que fueron 6. ¿Te acordás los nombres? El caso de Matías fue la primera, Atrapadas, Seguridad Personal, Las Lobas, y me robaron el papel picado. Y me parece que... ¿Y el caso Matías no cobraste? Fue en 16, ¿no? El caso Matías se filmó en 16 milímetros, no cobré en el momento, creo que llegué a cobrar algo simbólico, tipo, no sé, 10 pesos. Con luz, fotografía, es lo mismo. Foto, el griego antiguo, luz. Grafía, grafein, descripción, o sea, o escritura. Escribir con luz, la fotografía, es lo que hacía. Por eso, no muchos saben escribir con luz en el tema visual. Lo que viene ahora, que va a estar a cargo de Raúl, es de un compañero de él, fue alumno mío en la Avellaneda, por muy poquito tiempo, muy talentoso, que hace 30 años, ¿no? Si no me equivoco, está en Hollywood. Está la prima acá de inclusive, digamos, la pasó también al comienzo en Hollywood, que dormía en un coche. Bueno, en un coche abandonado, pero bueno, auto al fin. O sea, se la tuvo que fumar y ahora, digamos, es un profesional muy acreditado que tuvo el peso suficiente y en su momento la juventud suficiente y la capacidad suficiente como para ser eso. ¿Cómo se llama? Gastón Mirabel. Capaz que se olvidaba lo principal, Cierto. Así que, bueno, él nos mandó una carta, no a nosotros, sino a todos, que la va a leer Raúl. Simultáneamente va a haber una música muy suavecita e imágenes que se sacaron el mismo día que se hizo esta nota en la casa, taller, laboratorio, depósito de Carlos, que transformó toda la casa,
en eso. Así que, cuando quieras, si querés largar el video, que la música, bastita la música. Creo que no hace falta. ¿Ustedes me escuchan bien ahí a mí? No. ¿Eh? Más o menos. Más o menos. ¿No podés dar? Ahí está. Se debe andar mal la batería. Hola. Ahí está. Bueno, esta es una carta que nos manda Gastón desde Hollywood. Pero siempre vuelve Gastón y tuvo la suerte de volver y hacer su primer largometraje, que se llama Cautiva, que acá en la carta lo menciona, que es un excelente largometraje, que sería interesante también si se puede hacer algo para que lo traigamos acá a la universidad para que ustedes lo vean. Gastón nos dice esto, voy a tratar de leerlo lo mejor posible. Cuando mis recuerdos me llevan a nuestra formación cinematográfica en la vieja escuela de arte cinematográfico de Avellaneda, allá por los duros años del 75 al 83, yo sabía que acá me iba a trabar, aparece sistemáticamente la imagen de Carlitos Torlacqui, como si fuera parte de la escuela, porque él, además de compañero, era como un estandarte de la institución. Carlitos siempre estaba ahí. Y si por alguna razón no estaba ahí, es porque filmaba algo en algún lugar. Él era fiel representante de todos los estudiantes y de la Escuela de Cine de Avellaneda. Ahí, en la Casa de la Cultura de Avellaneda, en el primer piso, al final del viejo pasillo de madera, se lo encontraba a Carlitos a cargo del cuarto de equipos, asomándose en medio de eclépticos, vetustos, pero útil y solicitados aparatajes de filmación. Y Carlitos siempre ahí, como silencioso testigo de todo lo que pasaba en la escuela de cine durante esos años de febril producción. Carlitos se unía a todos los proyectos, experimentales, documentales, ficcionales o docuficción. Y aunque ahora lo estamos homenajeando aquí en este momento como un logrado director de fotografía, dice Gastón esto, ¿no? Yo lo recuerdo cuando me ayudaba a hacer la sonorización de mis primeros proyectos, creando efectos de sonido o de voces. Como pasó una vez, cuando en un corto aparecía en primer plano un hincha gritando e insultando en la tribuna de Racing. Yo lo había filmado, cierto, pero no lo había grabado. Entonces le pedí a Carlitos si se atrevía a hacer la voz de ese hincha, y no lo dudó. Justamente él, que nunca hablaba, y le decían el mudo, haciendo doblaje, le salió muy bien. Cuando la necesidad lo pedía, ahí estaba, y siguió estando. Muchos años después, para el 2005, en la escena final de mi largometraje Cautiva, película donde aparece el tema de la apropiación de bebés por la dictadura, Carlitos estaba a cargo de la cámara y la fotografía. Era de noche, la toma final donde estaba una adolescente apropiada hasta mostrarla. Ay, perdón, voy a leer de nuevo, les pido mil disculpas. Era de noche. Acá está Gastón describiendo cuando le entrega, cuando tiene que hacer esa toma. Era de noche. La toma final, donde estaba una adolescente apropiada hasta mostrar las luces de la ciudad. Esto está mal escrito. Me parece decir, se lo voy a contar porque yo fui el productor ejecutivo de esa película, así que me acuerdo cómo fue. O sea, era la toma final y el señor hizo el sonido, el que está acá, Horacio Armada. La toma final fue así. Un helicóptero muy chiquitito, acá por la zona sur, en un helipuerto que hay en Tucson. Creo que Gastón no se va a enojar porque lo conté. Igual lo vas a ver. Igual lo vas a ver. Voy a ser el primero que se lo voy a contar. El helicóptero encendido, Gastón que le indica lo que quería para la toma. El helicóptero solo entraban el piloto y el camarógrafo. Carlitos se cargó la cámara al hombro, como dice acá Gastón. El helicóptero subió y al otro día, cuando vio en el laboratorio el material revelado, dice acá Gastón, justamente, él dice acá dónde está, me perdí, bueno,
Cuando al día siguiente vi el material, había quedado exactamente como lo había imaginado. O sea, el director de fotografía y el director de una película son como camiseta y calzoncillo, no pueden separarse, se tienen que entender. Y a Carlitos entendía lo que los directores de fotografía querían hacer. Y acá Gastón lo recalca. Y dice una cosa así, dice: cuando al día siguiente vi el material, había quedado exactamente como me lo había imaginado. Carlitos hablaba poco y nada, pero sabía escuchar. Creo que de esto ya habló bastante Luis también, y es verdad. Era un trabajador incansable, podía estar haciendo una película tras otra y disfrutar de cada rodaje. Su silencio lo transformaba en una virtud, porque al concentrarse totalmente en el trabajo, ayudaba a todos. Dice Gastón, a veces, en filmación, ¿no?, cuando él estaba filmando con Carlitos, me daba vueltas para ver si necesitaba más tiempo para colocar las luces. Y ahí estaba Carlitos, sentado esperando que dé la orden de filmar. Con pocas luces lograba milagros. Tenía un ojo exquisito, una enorme habilidad para empatar tomas sin que se las notase que habían sido filmados meses atrás en condiciones de luz muy distintas. Un grande. Carlitos Torrasti sabía escribir con luz, como acá lo ha dicho Luis también. O sea, a la distancia, tantos kilómetros de distancia, y dos personas dicen lo mismo, que Carlitos sabía escribir con luz. O sea, ninguno de los dos está mintiendo, es verdad. Me queda fundamentalmente el recuerdo de su persona, del ser humano, de sus ojos brillantes y expresivos, que emocionalmente respondían por sí mismos más allá de toda palabra. Con un solo gesto uno se daba cuenta de todo. Había como un ángel en el modo de ser de Carlitos. Esto lo escribe Gastón de la Vega. Sorprendida trabajando. Sigiloso. Yo quisiera que proyectemos la imagen del collage. Está proyectada. Y yo pediría que se apague la luz. Que tiene algo que ver, porque a mí, yo, bueno, Carlos no lo conocía, no sabía quién era, pero cuando, bueno, me llega la nota para ilustrar, hubo varias cosas. Primero es esto de ser de la zona sur. Los que somos realizadores, más allá de esto, me dedico más a la realización en realidad, nos pasa esto de estar un poco en la periferia, justamente de donde está el mundillo del cine nacional, ¿no? Estamos medio caído el mapa. Y me encantó, o sea, lo primero que yo sentí como conexión con lo de Carlos fue lo del IDAC. No porque haya estudiado, sino porque en mi casa fue como una especie de taller paralelo de muchos estudiantes de animación del IDAC. Porque tenía amigos que estudiaban y vivían ahí y conmigo y hacíamos muchas cosas de animación. Y lo segundo que me pasó fue un director de fotografía. Veníamos de muchas notas de hacía poco que había asumido el señor M, etc. Y fue como, qué bien, algo para jugar con la imagen. Y empiezo, bueno, a leer la nota, empiezo a ver cómo la cantidad de películas en las que había elaborado Carlos, la cantidad de cosas que hacía, y una de las cosas que más me llamó la atención es la restauración de películas. Es para mí, de las actividades más nobles que puede haber en el mundo del cine. O sea, es una persona, alguien que se dedica a restaurar una película, es amor puro al cine, porque no hay detrás intereses financieros, es por amor al cine. Y bueno, entonces a partir de esos elementos, ver que era muy cachivachero, tenía muchos cachivaches en la casa, en las fotos que veían las imágenes, hice lo otro que es el periodismo contemporáneo, que es meterse en el Facebook. Y empecé a ver, digamos, tratar de adivinar su personalidad, y me llamó la atención sus alpargatas. Era como algo muy constante que encontraba en las imágenes, que andaba con las alpargatas, que traté de tenerlas ahí presentes. Y bueno, jugando con todos esos, y con Gatica, de forma, ¿no?, que parecía como una película que fácilmente reconocible, digamos, de todas las filmografías, sin ofrecer las otras, ¿no? Pero como Gatica, esa, la del boxeador. Ponerlo ahí también como un luchador del cine, porque, digamos, dedicarse al cine en Argentina es un tema de la lucha. Les pregunto, no tienen la obligación de conocer la respuesta.
¿Saben quién fue Leonardo Fabio? Sí. Sí. No te rías que hay mucha gente que No, tampoco. Sé una anécdota de primera mano que cuando vino a filmar Mastroianni una película y por quien primero preguntó fue por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio fue actor, trabajó en películas de Torre Nilsson, hizo lo mismo que Palito Ortega con Enrique Carrera, pero distinto. Bueno, Está bien, eso es un chiste muy cinematográfico para la cultura. Y ahí componía, cantaba, componía. Claro. Y encima le salía todo bastante bien. Una anécdota personal que tengo, que después vamos a dejar hablar a quien realmente tiene que hablar, que es el mismo Fabio y todo lo demás, que él para sostener sus películas, justamente, compuso canciones, pero como quien compone algo que se tiene en la plata. Fue un éxito, me acuerdo, en el verano del 69, impresionante. Y hoy se siguen escuchando. Tipo realmente muy especial. Está con nosotros Gabino Torlaschi, ahí sentado abajo, haciendo yoga ahí, que es el sobrino. Y ¿cómo? De Carlos, no de Leonardo. De Carlos, sí, No, pero el homenaje es a Carlos, así queda. ya está, es lo mismo. Y recuerdo un programa póstumo de Fabio, que ya había fallecido Fabio, en Canal Encuentro, donde, bueno, hablaba de distintas cosas, y en un momento empezó a hablar de los directores de fotografía con el que había trabajado. Y habló, qué sé yo, muy bien, de varios directores de fotografía, y dije, no lo nombró a Carlos. Terminado eso, no sé si el entrevistador le preguntó. Y el mismo tiempo que le había dedicado a todos los demás directores de fotografía, Fabio se lo dedicó a Carlos. ¿Y por qué me tienen que creer? Bueno, no me crean. Escuchen. Carlito, te habla Leonardo Fabio. Estuve viendo el material que vos me hiciste, cómo lo cuidaste. Te estoy muy agradecido. Y eso nunca yo te pagué, o sea, me gustaría comunicarme contigo. Te voy a volver a llamar. Mi teléfono es 4953-3255. Te dejo un beso muy grande. Chao.